En este momento, los drones han atacado a Putin. En Moscú es el apocalipsis. Un enjambre de pájaros de hierro ha atravesado la defensa aérea rusa. Este video está arrasando en la red. El Kremlin está al borde del colapso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actúan. Nuevo ataque a la represa en Belgorod. El Kremlin está en pánico. Las posiciones rusas simplemente desaparecen. Los defensores ucranianos están liberando cada vez más territorio, pero Putin quiere más sangre. Planes de captura. El Kremlin se prepara para atacar 4 nuevas regiones. Y sorpresa desde EU, el líder estadounidense está listo de nuevo a intervenir. Un golpe de estado urgente en el Kremlin, el FSB busca enemigos, las purgas ya están en pleno apogeo, el búnker está perdiendo el control, el país está al borde del caos. Impacto extremo, el Kremlin agita su petrel, catástrofe nuclear en Rusia. Putin está intentando intimidar al mundo tras las sanciones, pero la efectividad de las armas mágicas, cuestionable. ¿Es cierto, esta arma ha sido revelada? Un fracaso estrepitoso. Choque. Los prisioneros rusos dijeron la verdad. El Kremlin está devolviendo ostentosamente a los prisioneros de guerra, pero en realidad es solo un espectáculo. Sin reuniones, sin llamadas, los Sveshnikov vuelven a entrar en batalla. Detalles impactantes en nuestro artículo. ¿Miran hasta el final? Exclusiva, suministros secretos y cooperación confidencial de Italia con Ucrania. Detalles que se ocultan a todos. Todo esto a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Choque extremo. Moscú arde en represalia. Drones ucranianos atormentan la capital de Rusia. El Kremlin está en pánico, el video épico ya está en la red. El milagro de la defensa antiaérea intenta salvar al del búnker, pero la situación se sale de control. El peligro se acercó directamente al dictador. La situación es crítica. La Federación Rusa está al límite. Y esto es solo el comienzo. Pickups con ametralladoras en el techo rodean el perímetro del Kremlin. Difícilmente Putin y sus generales esperaban ver tal escena en el cuarto año de la guerra. El pasado fin de semana, Moscú y la región fueron objeto de un ataque masivo con drones. Durante la noche, los aeropuertos de Domodedovo y Chukovsky fueron cerrados temporalmente. Por la mañana, reanudaron sus operaciones. En la zona de Komunarka, durante el ataque, se escucharon explosiones y se vio humo sobre el bosque. Durante toda la noche, el alcalde de Moscú, Sobyanin, informaba en su canal de Telegram sobre los drones derribados. Sobre el ataque masivo con drones también escribieron otros canales rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar masivamente Moscú y la región. En un par de horas fueron destruidos 14 drones que volaban hacia la capital. Se escucharon explosiones en el cielo en Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Komunarka, Troitsk y Kolomna. En los aeropuertos de Chukovsky y Domodedovo, 5 vuelos fueron cancelados y 6 reprogramados. Se han impuesto restricciones para las salidas y llegadas. En la región de Moscú, en la base petrolera de Serpukov, se desató un gran incendio como consecuencia de un ataque con drones. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron derribados casi 200 drones de ataque. No es la primera vez que los propios rusos registran más de 40 drones en dirección a Moscú. Precisamente estamos intentando sortear el sistema de defensa antiaérea de la capital que ahora tienen desplegado directamente allí. Pero entendemos que todo eso está presente. Respuestas concretas y tanteos. Tanteos para ver cómo se puede realizar un ataque combinado más efectivo. Hace unos días, los medios occidentales publicaron un mapa de los sistemas de defensa antiaérea que protegen la capital de la Federación Rusa. Pero incluso a través de una defensa tan densa, los drones ucranianos lograron infiltrarse. Debido a esta protección tan concentrada de Moscú, otras regiones y objetos estratégicos en toda Rusia se ven afectados. Los analistas aclaran que los complejos se trasladan constantemente, pero la mayor parte está concentrada alrededor de Moscú, San Petersburgo y la residencia de Putin en Valdai. No hay suficientes sistemas para proteger las refinerías de petróleo y otros objetos estratégicos en las regiones. Esto es precisamente lo que aprovechan las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la región de Moscú se escucharon explosiones en la zona del aeródromo donde se basa la aviación estratégica rusa. También estuvieron bajo ataque el aeródromo de la aviación estratégica Shaikovka y el aeropuerto Kaluga en la región de Kaluga, Rusia. Esta no es la primera vez que Moscú y otras regiones sufren un ataque masivo de drones. Incluso teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa ruso siempre subestima la cantidad de drones. Casi 200. No es poco y su número solo seguirá creciendo.
tiene un carácter muy serio y antiprogramático, directamente para el Kremlin. Recuerdo que una de las razones para iniciar la llamada Operación Militar Especial era la cuestión de garantizar la seguridad de la propia Federación Rusa, como lo explicaban Putin y su entorno. Vemos cómo la guerra llega directamente a Moscú, y no solo a los moscovitas. Vemos que la geografía de los ataques con drones de Ucrania se está expandiendo. Continúa. Antes del inicio de la llamada Operación Militar Especial, los drones no aterrorizaban a los ciudadanos rusos comunes y mucho menos a los moscovitas. Ahora, la alarma aérea durante toda la noche se está volviendo algo habitual para Moscú, y posiblemente ahora los rusos tengan preguntas y reclamaciones para el dueño del Kremlin. Urgente. Rusia en shock, ataque a la represa y contraofensiva en el sur de Ucrania. Putin pierde el control. Belgorod está en peligro. Los defensores ucranianos están liberando territorios en la región de Dnipropetrovsk, pero el Kremlin ansía apoderarse de otras 4 regiones. La resistencia está creciendo. Nuevas declaraciones de Trump. El líder estadounidense está listo para lograr rápidamente la paz en Afganistán y Pakistán. Sensaciones y detalles en nuestro reportaje. El mundo está al borde de acontecimientos impactantes. La capital rusa, por segunda vez en el mes, está bajo ataque de drones. Incluso colocaron un grupo móvil de fuego cerca del Kremlin, al parecer para proteger el principal objetivo de la infraestructura militar rusa. Según informes de la parte rusa, sobre Moscú y la región de Moscú fueron derribados 34 drones ucranianos. Además, se registró un impacto en el territorio de una refinería de petróleo, seguido de una detonación. Y no solo en Moscú, los drones ucranianos visitaron al menos 10 regiones de Rusia. Incluso los propagandistas reconocen el ataque, quienes escriben que en algunos aeropuertos se activó el plan Alfombra y en las regiones hay daños en la infraestructura. Los drones atacaron la presa del embalse de Belgorod, como un objetivo estratégicamente importante en la guerra contra Ucrania. El ataque a la presa de la región de Belgorod, de hecho, neutraliza la logística rusa, tanto en el suministro inmediato de apoyo material y técnico para las tropas rusas que llevan a cabo operaciones activas en el propio territorio de la Federación Rusa, es decir, en la región de Kursk, en los distritos de Klushkovsky y Tetkinsky, como en primer lugar para las unidades del ejército de ocupación en los territorios temporalmente ocupados de la región de Yarkov. Otra victoria en el desplazamiento de los ocupantes. Las fuerzas de defensa eliminaron grupos de sabotaje y reconocimiento rusos de la aldea Egorovka en Dnipropetrovsk, informa el Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante la última semana, las fuerzas de defensa de Ucrania han liberado varias localidades. Esto de hecho pone en pausa los planes del dictador ruso de crear una amplia llamada zona de amortiguamiento ya en el territorio de la región de Dnipropetrovsk y el uso de este factor como elemento de presión político-militar tanto sobre Estados Unidos como sobre Ucrania en el momento en que Rusia intenta imponer el fin de la guerra. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Valery Gerasimov, informó al jefe del Kremlin sobre los éxitos del ejército de ocupación en varias direcciones y sobre el cerco de decenas de batallones ucranianos. El objetivo estratégico del ejército ruso y del liderazgo político es establecer el control total sobre el territorio de la región de Dnipropetrovsk. Todos los planes del mando ruso en este momento consisten en expandir el teatro de operaciones militares a expensas de las regiones de Sumy, Jersón, Kharkov y Zaporilla. Esta es la táctica de los llamados miles de puntos fortificados, cuyo objetivo es distraer a los planificadores operativos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania del principal eje del ataque ruso. Allí donde Putin y su ejército no son esperados, por tradición se utiliza todo tipo de armamento posible contra la población civil. El domingo 26 de octubre, las tropas terroristas rusas atacaron una furgoneta de pasajeros que circulaba por la carretera en dirección a Sumy. Según datos preliminares, 5 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Una persona se encuentra en estado grave y fue hospitalizada.
La pesadilla de Putin no son solo los ucranianos, sino también los propios rusos. El FSB de Rusia acusó al exoligarca Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra de intentar un golpe de Estado. Jodorkovsky, que se encuentra exiliado en Londres, niega esta información. En 1906, la Federación Rusa solo se puede llegar a ser oligarca con el permiso de las autoridades actuales y de los servicios especiales rusos. Y en consecuencia ni siquiera un exoligarca tiene la posibilidad de existir políticamente de manera independiente sin las acciones correspondientes, ya sea del poder político o, en su caso, de los servicios especiales rusos. Donald Trump declaró que puede reconciliar muy rápidamente a Afganistán con Pakistán. Asimismo, el presidente de Estados Unidos respondió a las amenazas de Putin respecto a los misiles Burevestnik y le aconsejó que no lo vuelva a hacer. La información sobre las pruebas del Burevestnik se basa exclusivamente en declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército del país ocupante, Gerasimov, a partir de las declaraciones del dictador ruso. Además, cabe señalar que Estados Unidos no movilizó ningún avión de vigilancia radiológica de Boeing el día del juicio. En los días anteriores, este avión se utiliza para estudiar la atmósfera en busca de sustancias radiactivas en el aire. Ucrania se está armando. A pesar de las dificultades, el pedido estatal de misiles Flamingo se completará antes de que finalice el año. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre esto. Además, en Ucrania están listos para abrir una fábrica para la producción de Gripen. Esta semana, nuestro país y Suecia ya firmaron un acuerdo preliminar para el suministro de alrededor de un centenar de Gripen de nueva modificación. Y al parecer, esto es solo el comienzo de la cooperación. Pánico en el Kremlin. Putin teme un golpe de Estado. Rusia está al borde del caos. La economía está al borde del colapso. Los bancos están al borde de la quiebra. El FSB busca enemigos. Jodorkovsky, bajo ataque. Las purgas ya han comenzado. ¿Quién será el próximo en caer en desgracia? ¿A qué o a quién le teme tanto el del búnker? Los detalles en nuestro reportaje. Durante casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin ha estado construyendo en Rusia un sistema de poder personal. Un estado totalitario donde cualquier disidencia se castiga con el miedo. El cemento del régimen. Pero hoy ese monolito comienza a resquebrajarse. El dictador ruso teme de manera paranoica perder el control sobre Rusia. Como escribe The Telegraph, el del búnker protege cuidadosamente su régimen de cualquier amenaza. Recientemente, el FSB acusó a Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra ruso de preparar un golpe de Estado. Según los servicios de inteligencia, la organización supuestamente planea una toma violenta del poder mediante el derrocamiento del orden constitucional. Esto nos indica que el Kremlin sufre de paranoia. Putin busca enemigos para intentar fortalecer su régimen. Juan Hermst, director senior del Centro Eurasia del Atlantic Council y ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Tras pasar 10 años en una prisión siberiana, Jodorkovsky fue liberado en 2013 y huyó a Europa, donde fundó el Comité Antiguerra en 2022. En una entrevista con The Telegraph, declaró que la acusación del FSB es un reflejo del miedo del Kremlin al futuro y a la cuestión de la transferencia de poder. ¿Qué tenemos en Rusia? Un primer ministro que nadie eligió y que fue designado por Putin, jueces nombrados por Putin, un parlamento cuyos escaños fueron ocupados como resultado de elecciones fraudulentas y cuya legitimidad nadie cree. Mikhail Jodorkovsky, empresario y publicista ruso. No les importa en absoluto a los liberales que huyeron tras la castración. No les tienen miedo para nada. No se temen entre ellos. A esos mismos depredadores, a los que te rodean, que cada día te sonríen a la cara y te juran lealtad. Esos sí pueden hacerlo, y Putin lo sabe perfectamente. Y el motín de Prigozhin, incluso si fue una puesta en escena, demostró perfectamente que nadie lo va a proteger. Ni la Guardia Nacional, ni la policía, ni los soldados rasos, ni los generales, a todos les da igual, a todos les importa un comino. Y por eso Putin tiene miedo. Y de hecho, el miedo se convierte en la palabra clave. El dictador está acorralado y la situación económica solo aumenta la inquietud. El ministro de Economía de la Federación Rusa, Maxim Reshetnikov, admitió que el país está al borde de la recesión. El sistema bancario se asfixia por las deudas de las empresas de defensa. Según el analista de Harvard Craig Kennedy, se han otorgado $190 millones en créditos a empresas del complejo militar industrial sin garantía.
y ahora esa burbuja puede estallar en cualquier momento. Además, los drones ucranianos destruyeron más de la mitad de las refinerías de petróleo rusas, lo que llevó a enormes colas en las gasolineras y a una escasez de combustible. Y las nuevas sanciones desde el otro lado del océano solo intensificaron el golpe. Donald Trump impuso las restricciones más dolorosas desde el inicio de la guerra. Los gigantes Rosneft y Lukoil se vieron afectados por estas medidas. Ahora China e India están reduciendo la compra de petróleo ruso. Casi 3 millones de barriles diarios están en riesgo. Y junto con ellos, la mitad de los ingresos del Kremlin. Pero Putin no solo teme amenazas internas, sino también externas. El dictador concentra cada vez más sistemas de defensa antiaérea alrededor del Kremlin. Ya hay 5 niveles de defensa en la capital. Desde todas las regiones trasladan sistemas Pantsir, S-300 y S-400. Chantaje nuclear desde el Kremlin. Putin amenaza con los Burevestnik tras las sanciones de Estados Unidos. El dictador presume de una nueva Wunderwaffe y realiza maniobras militares, pero los expertos ponen en duda la eficacia de esta temible arma. Hay más preguntas que respuestas. ¿De qué es realmente capaz el Burevestnik y qué teme el mundo? Detalles exclusivos en nuestro reportaje. El Kremlin volvió a presumir de su superarma. Otra más. No tiene análogos para intimidar y hacer propaganda. No hay suficiente gasolina. Las fábricas arden. La situación financiera del país es un desastre. Y aún así siguen intentando probar alguna superarma, otra de sus Wunderwaffe. En esta ocasión sacaron a la luz el misil nuclear Burevestnik. Y lo hizo personalmente Putin. Contó que según él realizaron una prueba de este misil de crucero nuclear y por supuesto con éxito. Después de todo, es un producto único que nadie más en el mundo tiene. Es más, recuerdo perfectamente el momento cuando anunciamos que estábamos desarrollando este tipo de arma. Incluso especialistas de muy alto nivel y gran categoría, personas con experiencia, me decían que sí, que era un objetivo bueno y digno, pero en un futuro cercano, históricamente era irrealizable. Y ahora, las pruebas decisivas han concluido. Las propias pruebas del Burevestnik supuestamente se realizaron el 21 de octubre, según informó Gerasimov. Los resultados debían infundir miedo. Durante el vuelo del misil se realizaron todas las maniobras verticales y horizontales establecidas. Y de este modo se demostraron sus altas capacidades para evadir los sistemas de defensa antimisiles y antisubmarinos. ¿Cuántos miles de kilómetros? 14.000. 14.000 y estaban en el aire. Bueno, sobre 15 horas. ¿Y esto? No es el límite. Es obvio que así es como el país terrorista responde a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esto sonaría amenazante si no fuera por un matiz. Son los propios rusos quienes deberían tener miedo. Burevestnik no es ni mucho menos un cohete nuevo. Su desarrollo comenzó en la Federación Rusa ya en 2001. Sin embargo, fue Putin quien la anunció públicamente, solo en 2018. En ese entonces, él afirmaba que el alcance del Burevestnik no tenía límites y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Sería conveniente precisar cuáles son las consecuencias de su lanzamiento. No es casualidad, en Estados Unidos al Burevestnik lo apodaron el Chernóbil volador. El peligro del misil radica en que, si el reactor se destruye, ya sea porque es derribado, sufre un accidente o una catástrofe, se producirá contaminación. En un área bastante grande, y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso, los estadounidenses ya habían abandonado este proyecto antiecológico. Al Kremlin no le importan las consecuencias, por eso continuaron con el desarrollo y la catástrofe finalmente ocurrió. Recuerden, en Yonoxa hubo una explosión, una especie de explosión nuclear extraña, no exactamente nuclear, sino una explosión rara, tras la cual en Severodvinsk el nivel de radiación subió bruscamente. Dicen que explotó el misil Burevestnik. Este incidente ocurrió en 2019. Fue entonces cuando las pruebas terminaron en una catástrofe radioactiva. Murieron empleados de Rosatom y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este está lejos de ser el primer caso y ciertamente no será el último en el que las pruebas de un misil nuclear no salieron según lo planeado. De lo más reciente, solo en septiembre del año pasado, otro de esos sin análogos. El Sarmat explotó durante el lanzamiento en el silo. Las imágenes satelitales registraron entonces graves daños en el complejo de lanzamiento en el lugar del silo. Un enorme cráter.
Volviendo al Burevestnik, hasta ahora se sabía de 13 pruebas del misil. De ellas, solo una se considera exitosa. En esa ocasión, el misil voló 35 kilómetros y el vuelo más largo del Burevestnik duró solo 2 minutos. Eso fue precisamente cuando recorrió esos mismos 35 kilómetros. Al mismo tiempo, en el Kremlin, por supuesto, no dejaban de presumir de pruebas exitosas sin ninguna confirmación. Putin fue quien anunció el exitoso vuelo del Burevestnik y en octubre de 2023. Todo esto, por supuesto, estuvo acompañado únicamente de palabras. E incluso si suponemos, no voy a entrar ahora en ningún detalle especial ni nada por el estilo, que lo lograron, incluso si suponemos que lo consiguieron en un ejemplar, bueno, en 2, sería algo así como unas nueces que en realidad nadie ha visto todavía, ¿verdad? Así que incluso si lograron fabricar un solo misil de ese tipo, ¿de qué sirve? Trump reaccionó de inmediato al anuncio sobre los ejercicios del Burevestnik y no se mostró impresionado por la porra nuclear. Al contrario, recordó que hay un submarino nuclear frente a las costas rusas y llamó a Putin a centrarse en poner fin a la guerra que él mismo desató contra Ucrania, en lugar de realizar pruebas de misiles. No considero apropiadas las declaraciones de Putin. Debería poner fin a la guerra, una guerra que se suponía que duraría una semana y que ahora ya va por el 4º año. Eso es lo que debería hacer en vez de probar misiles. Pero en el Kremlin no planean detener sus juegos nucleares, al contrario, además amenazan diciendo que pronto el misil será incorporado al arsenal del ejército ruso. Putin ordenó preparar el misil para esto. Se espera que esto pueda ocurrir dentro de 2 años, es decir, en 2027. Pero hay algo que desplegar. Kremlin usa la imagen del regreso de prisioneros de guerra solo como espectáculo público. No hay encuentro con familiares ni llamadas. Simplemente no existen. Putin obliga a los ciudadanos a luchar hasta el final. ¿Cómo influye el cautiverio en el contrato de militares rusos y por qué a Rusia no le dan ni un día de respiro? Vea los detalles impactantes en nuestro reportaje. Banderas rusas, rostros satisfechos y ropa pulcra. Así muestra el Kremlin el regreso de los prisioneros de guerra rusos a su patria. Una sensación agradable y cálida de que veré a mi familia, parientes, hijos y seres queridos. ¿Pero lo verán? Al fin y al cabo, la felicidad no duró mucho. ¿Has estado en casa desde que regresaste? I am sorry, no. ¿Saben tus padres que estás secuestrado por segunda vez? Sí, ellos lo saben. ¿Dónde? Escribí una carta. ¿Cómo fue que no regresaste a casa y terminaste de nuevo en cautiverio? Me enviaron de vuelta a la guerra, inmediatamente. Pero antes de enviar a los prisioneros de guerra de vuelta a la muerte, aún pueden torturarlos unas 2 horas más con interrogatorios y polígrafo en las unidades del FSB. Es sorprendente que duren tan poco, porque quiero recordar que el régimen actual de Putin es el sucesor del régimen de Stalin. Y otra cosa curiosa es que el tiempo pasado en cautiverio no se cuenta en el plazo del contrato. Interesante táctica del Kremlin, ¿verdad? A Putin simplemente no le basta la carne de cañón. Por eso todos los que puedan mantenerse en pie y participar en asaltos suicidas participarán en asaltos suicidas. Y en consecuencia, para Putin es natural que todos sean intercambiados y regresen al frente. Y no van a dejarlos ir a ninguna parte, porque estos son ya los esclavos que nosotros mismos elegimos. Estos mismos esclavos están registrados. Y, por supuesto, en Rusia no hay ninguna previsión para el descanso, las visitas a los familiares o, Dios no lo quiera, la rehabilitación. Después de todo, no cumpliste con tu deber hasta el final. imaginen por un momento que regresan a casa después de su cautiverio en Ucrania y cuentan lo que está sucediendo en el frente y lo que les ocurrió durante su cautiverio en Ucrania. ¿Cómo vivían en realidad? Comían, paseaban, hacían cosas, veían la televisión, leían libros, hacían lo que les gustaba. ¿Y qué dirán sobre los ucranianos después de escuchar sus historias? ¿Acaso se les puede dejar hablar con la gente? No se puede, hay que matarlos de inmediato. Además, cada persona que va a la llamada Operación Militar Especial tiene una elección. Es precisamente a cada uno de ellos a quien se le dan instrucciones sobre cómo actuar para evitar ser capturado. Al principio pensé que era una broma, algo así como una broma militar. Pero de hecho, en resumen, este gris no es ninguna broma.
Estas son algunas de las formas en que debería suicidarme si corro el riesgo de ser capturado. En principio, Rusia también crea las condiciones más cómodas para sus militares y les proporciona todo lo que necesitan. Pero al parecer el agua no estaba incluida en esta lista. Bebemos lo mejor que podemos y luego ya veremos. Al parecer, a Putin no le preocupa demasiado el regreso de sus ciudadanos. Putin no los considera personas. Para él son carne de cañón. Y si tienen agua o no la tienen, le da igual. Bueno, si no hay agua, de verdad beberán de los charcos. Pero lo principal es que vayan y mueran por el Führer. Putin sí, realmente piensa que hay mucha gente. La reserva de movilización en Rusia es realmente grande. Él cree que con su aparato policial, el FSB, la policía y demás, es suficiente para arrastrar a la gente a la guerra. A cualquiera, cuando los necesiten, los llevarán. Y por eso no siente lástima por nadie en absoluto. Pero también hay quienes logran regresar a casa tras la guerra. A ellos, al parecer, les tocó la suerte de no caer prisioneros ni envenenarse con el agua supuestamente cristalina del suelo. Los contratistas pueden tener ese mismo plazo y al finalizar el contrato pueden regresar. Pero está claro que si una persona ya estaba en prisión antes de la guerra, ya de por sí no andaba muy bien de la cabeza. Y ahora, después de haber combatido, terminó de perder la razón. Por eso, aquí no hay nada sorprendente. Recordemos que Putin no considera a nadie como personas. Por eso, no hay que preocuparse por ellos y no reciben ningún tipo de ayuda psicológica. Al principio prometen regresar y además no con las manos vacías. Volveremos con la victoria. Pero en la situación de luchar a muerte en el frente por los sueños de Putin, ya sería bueno simplemente regresar. Pero ni siquiera eso, lamentablemente, está previsto en la propia Rusia. Confidencial. Italia ayuda a Ucrania, pero oculta detalles. Nadie lo ha visto ni lo sabe, pero el apoyo sigue. Los ucranianos no están solos. Suministros secretos, acuerdos ocultos, cooperación confidencial. El Kremlin está en shock. Todos los detalles que se ocultan al mundo solo en nuestro reportaje. Sobre la ayuda de este país se suele no divulgar, sin embargo, eso no significa en absoluto que no exista. Italia es otro socio de Ucrania que ayuda a nuestro país en la lucha contra los ocupantes rusos. El país tiene una experiencia significativa en la producción de sistemas de defensa antiaérea y municiones para ellos. Actualmente se presta mucha atención a las perspectivas de producción conjunta de estos armamentos en cooperación con nuestro país. Hay que entender que, en definitiva, cualquier país de Europa que diga que está dispuesto a poner en marcha capacidades de producción para fabricar armas es importante para Ucrania, porque de una forma u otra, el armamento que produce la Unión Europea llegará a Ucrania, porque muchos, y no solo en Ucrania, en Europa, en la Unión Europea, en Ucrania, ¿qué pasa con Europa? Al analizar la situación, se dice que después de Ucrania, Rusia llevará la guerra a otros países del continente europeo, por lo tanto es necesario prestar más atención a la producción de armas. Cabe señalar que la ayuda a Ucrania se lleva a cabo en medio de la lucha política interna en la propia Italia. En 2025, 192 diputados se pronunciaron a favor de ayudar a nuestro país, mientras que 41 parlamentarios se manifestaron en contra. Sin embargo, por el momento, el gobierno italiano podrá apoyar oficialmente a Ucrania y transferir armamento hasta el 31 de diciembre de 2025. Del año. Y diferentes partes adoptan, digamos, a veces posiciones opuestas. Es decir, podemos recordar cuando hablamos de la vida política en Italia, que hubo y sigue habiendo un político influyente en Italia, Salvini, a quien, según se cree, y al parecer hay pruebas de que tiene vínculos con Rusia. Sin embargo, desde el inicio de la guerra a gran escala, Salvini ha mostrado de manera demostrativa su apoyo a Ucrania. Es decir, en principio no se comportó como lo hacen algunos políticos claramente prorrusos en la Unión Europea. Según los expertos, la primera ministra Giorgia Meloni mantiene una postura bastante firme. Sin embargo, es precisamente Meloni quien es autora, al menos públicamente, de la propuesta sobre que si Rusia está en contra de que Ucrania entre en la OTAN, entonces no incluyamos a Ucrania en la OTAN, sino simplemente
ampliemos el alcance del artículo 5 de la OTAN a Ucrania. Hasta la fecha se sabe de la participación de Italia en el suministro de misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, junto con los gobiernos británico y francés. Además de esto, también se realizaron entregas de transportes blindados de personal Puma, sobre las cuales el gobierno nunca informó a los medios ni mencionó su transferencia en documentos oficiales. Sin embargo, no descarto que esté presente, ya que al fin y al cabo, cuando la Unión Europea dice que ayudar a Ucrania es una tendencia, Italia, como uno de los países líderes de la Unión Europea, no puede quedarse al margen, de lo contrario perdería una valiosa oportunidad. Es más, Italia ha ido más allá en su apoyo a los ucranianos e intenta minimizar la compra de recursos energéticos rusos. Ya en 2022 hubo un informe de que por primera vez desde 1976 Italia pasó una semana sin comprar gas a Rusia. Esto, por supuesto, es algo muy serio. Fue un paso importante e Italia lo dio. Italia, en cuanto a la información, no es tan firme en su apoyo a Ucrania como podría serlo. Sin embargo, sus acciones reflejan la postura del país. Mejor que cualquier palabra, los expertos señalan que la primera ministra de Italia también mantiene buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que le permite facilitar la comunicación entre Estados Unidos y la Unión Europea en lo que respecta a la ayuda a Ucrania. Eso es todo por ahora y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.